estudiando el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Así que vamos a retomar ahí. Hemos en los últimos 3 domingos dedicado estos últimos 3 domingos para estudiar los primeros 11 versículos del libro de los Hechos. Así que vamos a ir ahí y solamente a modo de repaso. Es una única predicación, en realidad es una misma predicación, pero con una estructura en común, ¿cierto? Y esta sección la hemos titulado Dios consuela a sus hijos, empezando en el capítulo 18, versículo 1 y terminando en el capítulo 18, versículo 11. Dios consuela a sus hijos. Y en los últimos domingos vimos que en primer lugar el Señor estaba consolando la vida de Pablo, trayendo amigos fieles. Y vimos cómo Dios providentemente, cómo intencionalmente conectó la vida de Pablo con un matrimonio que ya eran creyentes, Priscila y Aquila. Y ellos se juntan, se conocen, tienen el mismo oficio, son judíos y son creyentes, y Pablo va a dejar de estar solo para empezar a estar acompañado por este matrimonio. ¿Se acuerdan? Como en esta ciudad gigante, una ciudad grande, justo Pablo va a dar con una familia de creyentes y el Señor va a traer ánimo a la vida de Pablo por medio de este matrimonio. En segundo lugar, vimos que Dios consuela a sus hijos proporcionando gracia para sobreponerse. Y estudiamos un poquito de cuál era la condición espiritual de Pablo en el momento en el que él llegó a Corinto. ¿Te acordás? Fuimos ahí al capítulo 2, versículo 3, y Pablo va a ser muy franco en mostrar cuál era la condición espiritual en la que él se encontraba cuando llegó a la ciudad de Corinto. Y Pablo utilizó 3 palabras para describir su condición espiritual. Él habló de debilidad espiritual, él hace un balance de su vida espiritual y él dice, no fue mi mejor temporada espiritual, estaba vestido de debilidad, y hablamos y explicamos ese concepto de la debilidad espiritual. La segunda palabra que vimos fue la palabra miedo. Pablo tenía miedo. Y vimos cómo Pablo no es ese hombre inquebrantable que no tiene ningún tipo de temor, que no tiene ningún tipo de fragilidad. Todo lo contrario, Pablo mismo, el testimonio propio de su boca está diciendo, estaba vestido de temor, estaba siendo afectado por el temor. Pero además de eso también le inundaba un sentido profundo de incapacidad, y esa era la última palabra que vimos ahí en el capítulo 2 de 1 de Corintios versículo 3. Así que cuando Pablo hace un relevo de cómo estaba él espiritualmente, no estaba pasando por su mejor temporada espiritualmente, y Dios lo sabía. Cuando él llegó a Corinto estaba en esta condición y entendemos la situación, ¿no? Pablo venía de ser azotado en Filipos, ser perseguido en Tesalónica, esos enemigos lo siguieron hasta Berea, tuvo que huir hasta Atenas, en Atenas fue menospreciado y ahora Pablo no tiene recursos financieros, está carente de esto, ¿cierto? Y tiene que salir de Atenas y buscar un trabajo, y entonces Pablo está apagado. Está triste, está solo, su equipo misionero, sus amigos, sus compañeros de ministerio no están, no sabe nada de ellos. Y Pablo llega a la ciudad de Corinto y esta es la condición en la que él se encuentra. Sin embargo, vimos cómo Dios le proporcionó la gracia para que su estado anímico, su estado emocional no lo condicionara para dejar de hacer lo que el Señor le había llamado a hacer. Y entonces, en sus tiempos libres, fuera del trabajo que hacía Pablo, predicaba la palabra de Dios los días sábados, los días de reposo en las sinagogas continuamente. Dios le dio gracia para sobreponerse. En tercer lugar, vimos cómo Dios consoló la vida de Pablo, trajo consuelo a la vida de su hijo, protegiendo por medio de la iglesia local. Las iglesias locales de Macedonia habían encaminado a Silas y a Timoteo para que volvieran al encuentro, y recordabas que narramos cómo en aquel tiempo la falta de comunicación
no hacía posible de que las personas se encontraran fácilmente. No había WhatsApp, no habían correos electrónicos, ni siquiera habían líneas de teléfono. Era todo por medio de las tradiciones orales, por la capacidad de comunicarse. Y entonces, ¿cómo llegaron Silas y Timoteo hasta Corinto? ¿Cómo sabían que estaban ahí? Bueno, evidentemente la intervención de la iglesia local fue encaminando a estos hombres ciudad tras ciudad para que finalmente llegaran al lugar donde Pablo se encontraba. Y entonces Pablo ya no estaba solo, estaba con Priscila y Aquila. Pablo estaba recibiendo la gracia, pero ahora tenía su equipo misionero de nuevo reunido con él, y con eso no solamente trajeron el equipo misionero, sino que también trajeron el reporte de la condición de las iglesias. La iglesia de Tesalónica va a tener un reporte sumamente alentador para Pablo, y eso se refleja en la primera carta a los tesalonicenses, el reporte de los hermanos de Berea, que eran hermanos fieles y nobles, el reporte de los hermanos de Filipos. Esto trajo consuelo en el corazón de Pablo. Pero además de eso, por la información que vimos en Filipenses 4, también vino los recursos financieros para que Pablo pudiera liberarse. Y una vez que él se liberó de la presión del trabajo, él se vio en la obligación de entregarse más y más y más a la predicación de la palabra. Pero como si esto fuese poco, Dios va a traer otra forma de aliento. Un aliento que es necesario también para la vida del desanimado, para la vida de aquella persona que está sumergida en el temor. Y vamos a ver que aunque Dios había orquestado, había coordinado, había traído todas estas situaciones, Pablo todavía estaba dudando en su corazón. Ninguno de estos elementos había todavía erradicado por completo la incredulidad del corazón de Pablo, la debilidad del corazón de Pablo. Y entonces Dios, viendo esto, va a intervenir, ¿no? Y vamos a arrancar donde nos quedamos. Vamos a leer todo el pasaje de nuevo para recapitular y no verlo como un texto aislado, sino en su contexto. Y vamos a avanzar, ¿sí? Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 11. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 9, y es ahí donde nos vamos a centrar, los últimos 3 versículos de la trama. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar ya. Adri ha orado, pidiendo al Señor por la guía. En este momento vamos a continuar, ¿sí? Bueno, Pablo viene de hacer ministerio. La libertad financiera hace que ahora él se pueda abocar más a la predicación de la palabra, y Pablo lo que va a hacer es intensificar su ministerio de predicación, y esto va a generar una mayor tensión. Pero al mismo tiempo el Señor va a salvar personas en la ciudad de Corinto. Ahora, el grupo de personas que se mencionan es un grupo menor. Se menciona a un hombre Crispo, ¿cierto? Y se menciona a Justo, ¿cierto? Y sus familias. Son un grupo pequeño. Pablo ahora está justo al lado de la sinagoga, haciendo ministerio en medio de los gentiles. Y bueno, también está este principal de la sinagoga. Y ahí en el versículo 9 se nos menciona que
en esta dinámica, aunque el Señor aún estaba trayendo fruto en medio de la oposición que los judíos tenían, el Señor va a intervenir, ¿sí? Y Dios consuela a sus hijos, y este va a ser el último punto, prometiendo su respaldo soberano. Prometiendo su respaldo soberano. Y vamos a ver cómo el Señor va a intervenir frente al temor de Pablo. Cómo va a intervenir, cómo va a consolar, cómo va a ayudarle a Pablo. Ahora, fíjate lo que empieza diciendo el versículo 9. Entonces el Señor le dijo en visión de noche a Pablo. Por un lado, hemos visto dos elementos primordiales en esta escena. Nos ha mostrado la escena de un hombre frágil, pero por el otro lado un Dios que consuela. Estas dos imágenes son las imágenes que el autor quiere ponerte por delante. Lucas quiere ponerte esta imagen por delante. ¿Por qué te la quiere poner? Recordémoslo, siempre es importante traer a nuestras memorias que la intención de Lucas es brindarte una imagen precisa del cristianismo. Y una parte de esa imagen que él te está proporcionando es que aún los creyentes fieles, aún los creyentes comprometidos, aún los creyentes robustos pasan por inviernos espirituales, pasan por tiempos de sequedad, pasan por momentos donde su fragilidad y su debilidad aflora, ¿cierto? Y esa es una imagen que Lucas quiere comunicarte. Lucas no tiene la intención en todo su libro, en toda su narrativa, mostrarte una imagen de que el creyente es perfecto. Eso lo vimos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6. Cuando veíamos la iglesia de Jerusalén, veíamos una iglesia floreciente, valiente, comprometida en sus dinámicas, persistentes en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la generosidad, ¿cierto? Y entonces uno podría decir, bueno, esta iglesia modelo es una iglesia perfecta, pero cuando llegamos al capítulo 6 vemos que en esta iglesia, que es una iglesia modelo, había murmuración, había fragilidad, había pecado. Bueno, Lucas tiene esta intención. Él no quiere mostrarte una imagen irreal del cristiano, te quiere mostrar una imagen lo más precisa posible. Y acá el capítulo 18 va a mostrar una faceta del cristiano que también es posible, y es la faceta de la fragilidad. Tenemos que entender que aún el creyente más robusto es también frágil. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 4 declara de que Dios ha depositado este tesoro, el tesoro del evangelio, en vasos de barro, en vasos frágiles. Algo como un vaso de barro que si se levanta lo suficiente y se deja caer, ¿cierto? Esto va a dañarlo, lo va a quebrar, pero en esas vasijas de barro frágiles se deposita todo el poder de Dios. Y vimos la semana pasada cómo Pablo estaba vestido de fragilidad y cómo su mensaje estaba vestido de fragilidad, pero aún en medio de eso el poder de Dios estaba aflorando en medio de esta ciudad oscura. Entonces esta es la imagen que Lucas quiere comunicar, la imagen de un cristianismo completa, ¿cierto? Y el cristiano es frágil y esto necesitamos entenderlo. Y complementamos esta idea viendo el pasaje de 1 Corintios capítulo 2 versículo 3. Debilidad, temor, temblor, incapacidad para hacer la obra, fragilidad. Vemos a Pablo siendo frágil. Y eso es una faceta que no muchas veces vemos en la vida de Pablo. Cuando vemos a Pablo, vemos un hombre de convicción. Vemos un hombre que está completamente automotivado o aparentemente automotivado, continuamente automotivado. Decidido, emprendedor. Pero acá se nos muestra esta faceta que trae aliento a nuestro corazón. Como lo decía el domingo pasado, a medida que vamos estudiando el libro de los Hechos y lo hacemos subordinados a la intención de Lucas, que es brindar esta imagen del cristianismo, esa brecha que hay entre lo que deberíamos ser y lo que somos se hacía cada vez más grande. Pero llegamos al capítulo 18 y el Señor trae consuelo a nuestro corazón, dándonos esta imagen de cómo Dios es consciente de nuestra fragilidad y cómo Dios está dispuesto en salir a nuestro rescate cuando ve nuestra fragilidad. Y eso trae aliento a nuestro corazón. Ahora, en medio de toda esta fragilidad, Dios ha provisto la gracia suficiente para que Pablo se pueda sobreponer. Pero claramente, aunque Pablo se está sobreponiendo a sus estados anímicos, el conflicto interno no ha cesado. El conflicto interno sigue estando presente.
los problemas en el campo de la mente que Pablo está teniendo, las dudas, la incredulidad, el temor, probablemente la queja y la falta de gratitud le están afectando el corazón de Pablo. Y Dios está viendo esto. Quizás las personas a las que él ministra no lo pueden ver. Quizás su equipo misionero no lo puede ver. Quizás no todas las personas no lo pueden percibir. Pero sabes una cosa, Dios sí está al tanto de la condición del corazón de su siervo y Él va a intervenir. Ahora, ahí en el versículo 9 el Señor va a intervenir hablando directamente con Pablo. Pero antes de avanzar en qué fue lo que Dios le dijo a Pablo, me gustaría que saquemos un poquito el zoom del pasaje y veamos la imagen un poco más completa. Porque está bueno ir versículo por versículo, pero no podemos perdernos en la imagen completa. Saquemos un poco el zoom y veamos cómo Dios trae consuelo a un corazón que está desfalleciendo. Cómo Dios interviene como consejero sabio, como el admirable consejero que describe Isaías capítulo 7, cómo el admirable consejero interviene frente a la fragilidad. Entonces, en primer lugar, creo que el Señor interviene trayendo ánimo providencial, Bueno, hay dos pasajes que quiero poner hoy sobre la mesa. El primero es 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 14. Fíjate lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 14. Dice, también os rogamos, hermanos, voy a ir hacia otra parte del pasaje, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, suprimí la parte del ocioso porque esta es la parte que quiero extraer para el pasaje. En primer lugar, tenemos que entender de que acá Pablo está ordenando en el nombre del Señor de que debemos acompañar a las personas débiles. La palabra que se dice acá, los de poco ánimo, la palabra es una palabra griega que en realidad quiere decir una persona de un alma pequeña. ¿Quién es una persona de una alma pequeña? Bueno, cuando Pablo habla de estas personas, se está refiriendo a personas que tienden a desanimarse prontamente, personas que tienden a distorsionar su mente con el desánimo de una manera acelerada. La otra palabra que se menciona acá es que se sostenga a los débiles. Ahora, Pablo está poniendo este pasaje por delante porque, claro, Pablo es consciente de que esto de alentar a los débiles, de sostener a los débiles y a los de poco ánimo, a los que se apocan rápidamente, es algo que nace del corazón mismo de Dios. Claro, Pablo ha experimentado el consuelo de Dios en medio de su desánimo, y Pablo lo único que está haciendo es ver el carácter de Dios, los atributos de Dios, y en base al conocimiento que él tiene de Dios, ahora le pide a los creyentes que repliquen eso mismo, que reproduzcan eso mismo, traigan aliento a los que tienen esa alma pequeña, a esas personas que son propensas a perder rápido la visión. Tenemos que tener cuidado con esas personas. Entonces, en primer lugar, en 1 de Tesalonicenses 5:14, vemos la prescripción, vemos la orden, vemos el mandato de parte de Dios de hacerlo, ¿no? Eso es precisamente lo que Dios hace. Fíjate lo que dice MacArthur, por ejemplo, con respecto a este concepto. Aquellos que aman lo seguro y son débiles para enfrentar lo nuevo. Como la seguridad absoluta es imposible, entonces están desanimados. La ansiedad los consumen. Estas personas deben ser animadas continuamente. Cuando MacArthur estudia este pasaje y capta el sentido de esta palabra de alma pequeña, claro, son este tipo de personas que están necesitando continuamente un sentido de seguridad, y eso es algo que está en el corazón de todos nosotros, pero hay personas que son más propensas a esto, ¿cierto? Que atraviesan la vida queriendo tener mayores garantías frente a lo que están viviendo. Quisiera involucrarme más en los caminos del Señor, pero me gustaría estar seguro que lo que estoy haciendo realmente va a traer fruto. Esto es lo que le estaba pasando a Pablo precisamente. Pablo estaba aplicando una estrategia ministerial que hacía una y otra vez, y lo único que recibía eran enemigos, era rechazo, era persecución. Y entonces ahora el alma de Pablo se reduce a un manojo de preguntas. Capaz que yo soy el problema.
Capaz que yo no estoy calificado para hacerlo. Eso es precisamente lo que Él nos declaró en 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Capaz yo no soy la persona adecuada para hacer este trabajo. En ese momento Pablo tenía estas condiciones, ¿no? Y entonces Pablo va a poner esto por delante. Ahora, quiero que me acompañes a otro pasaje, que es Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14. Porque acá también vemos una instrucción muy clara en cuanto a cómo trabajar con personas que tienen el alma pequeña, que se desaniman prontamente, que están atravesando un tiempo o una temporada de sequedad, un invierno espiritual. Mira lo que dice ahí, versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es un pasaje que está netamente, directamente conectado con el tema que estamos tratando ahora. Pero quiero centrarme primero en este primer punto, cómo hay que traer alivio providencial primero. Fíjate algunos elementos de este pasaje. La palabra que se refiere ahí en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? La palabra enfermo es la misma palabra que Pablo utilizó en 1 Corintios 2, versículo 3, para hablar de débil. Y sabemos y hemos estudiado esta palabra múltiples veces en el contexto de nuestra iglesia. Esta palabra puede referir a una persona que está enferma físicamente, a una persona que está débil espiritualmente, que está pasando por una mala temporada espiritualmente. El contexto de este pasaje nos deja ver claramente que lo que Santiago tiene en mente es debilidad espiritual. Fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Hay una denuncia a los ricos opresores. ¿Qué era lo que estaba pasando? Claro, los creyentes estaban siendo perseguidos, estaban en la diáspora. Y como judíos expatriados que habían perdido todo, habían llegado a nuevas ciudades, y los ricos, los judíos ricos, veían la condición de los cristianos y se aprovechaban de ellos. Trabajaban por nada, estaban siendo oprimidos, ya habían salido de sus casas, de sus hogares, siendo perseguidos, y ahora estaban siendo usados por otras personas. En el versículo 7, Santiago los va a alentar a que tengan perseverancia, tengan paciencia. ¿Por qué razón? Porque están apocados de espíritu, porque están sufriendo, porque las circunstancias no acompañan. Entonces, cuando Santiago llega al versículo 14, lo que él está pensando es en lo siguiente. Lo que Santiago está pensando es: una persona que es creyente puede experimentar el desánimo espiritual. ¿Cómo reacciona la fe verdadera? Porque ese es el tema del libro de Santiago. Cuando un creyente genuino está atravesando un periodo de desánimo, ¿qué hace o cómo debería actuar un creyente? Bueno, una fe verdadera puede ser una fe que se desanima, pero no una fe que se apaga. Cuando la fe del creyente desanimado se desanima, él busca auxilio. Y entonces por eso es que se prescribe lo que se está diciendo acá, ¿cierto? Llame a los ancianos. El creyente verdadero va a pedir auxilio, no va a pelear solo la batalla. Si está desanimado, él va a pedir ayuda en los ancianos. Pero vamos a ver un poquito más adelante lo que va a decir el texto. Pero fíjate esta expresión, porque es una expresión interesante. Y oren por él, ungiéndole con aceite. Esta es una expresión hermosa. Si leemos Lucas capítulo 7, versículo 46 y Mateo 6, la palabra o la expresión ungir con aceite, el Señor Jesucristo estaba ahí en Lucas 7 en la casa de Simón, ¿te acordás? El fariseo. Y el Señor Jesucristo le va a decir: llegué a mi casa y tú no me ungiste con aceite.
cuando la mujer pecadora había derramado un aceite y había limpiado los pies del Señor Jesucristo con sus cabellos. ¿Te acordás de esa escena? Y Simón, ¿qué está pensando? Simón está pensando, si Jesús fuera profeta, sabría qué tipo de mujer le estaría tocando. Y Jesús conoce los pensamientos de Simón y él le va a reclamar eso. Yo llegué a tu casa y bueno, me ungiste con aceite. ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Qué es esto de ungir con aceite? Bueno, ungir con aceite era una tradición que los judíos tenían cuando un invitado especial llegaba. Se utilizaban una serie de aceites aromáticos que se frotaban en el cuello, en la espalda, en los lomos de la visita para traer alivio, para traer comodidad, para traer un ambiente, para crear un ambiente de camaradería, ¿cierto? De fraternidad, de unidad. Esto es lo que se hacía. Por eso el Señor Jesucristo había sido invitado y no habían hecho esto con él porque claramente habían dudas acerca de quién era Cristo, pero esta mujer no tuvo duda de quién era Él y ella estaba haciendo este derramamiento de este aceite, de este ungüento, ¿cierto? Porque era la visita más digna que ella podría llegar a haber tenido. Entonces, cuando nosotros vemos esta expresión, ungir con aceite, lo que en realidad Santiago está diciendo es: oren por la persona, hagan una intervención espiritual en la vida de la persona, pero traigan comodidad a la vida de esta persona. Traigan, si hay algo que podemos hacer para que esta persona pueda estar en una mejor condición, háganlo. Busquen la camaradería, el amor, la entrega por esta persona. Ungir con aceite es ¿qué trabajo externo puedo hacer para que mi aconsejado pueda escuchar las verdades que tengo para decir? Entonces, esto se puede aplicar de múltiples formas. Si hay una persona que estás aconsejando y está desanimada porque quizás está en los últimos días de vida, en el lecho de muerte, a punto de morir, ¿qué puedo hacer para traer aliento? Si esta persona se está sintiendo sola en el ministerio, si esta persona se está sintiendo sola en su carrera, ¿puedo acompañarle para que escuche la verdad de Dios antes de decirle lo que tengo que decirle? Si hay algo que pueda preparar y cultivar el corazón para recibir la verdad, debo hacerlo. Y esto es lo que el Señor precisamente hizo con Pablo. Antes de que el Señor intervenga diciéndole a Pablo lo que tenía que hacer, ¿sabes qué hizo? Primero le dio amigos. Segundo le dio recursos. Tercero le trajo personas idóneas para que lo acompañen. En cuarto lugar le dio fruto. Dios fue trayendo elementos externos para revitalizar el corazón de Pablo. Y fue recién en el versículo 9 donde el Señor interviene para decirle a Pablo lo que él tenía que dejar de hacer y qué era lo que tenía que hacer. ¿Te das cuenta esta imagen de este consejero admirable? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor. Él está dispuesto a intervenir, pero Él no te va a prescribir, Él no te va a ordenar algo que Él no haya hecho. Entonces, vemos al Señor acá trayendo este aceite a la vida de Pablo, tratando su problema, trayendo y cultivando un ambiente externo propicio para que ahora él escuche lo que Dios tiene que decir. Pero fíjate que ahí en Santiago 5, el problema no solamente se resuelve orando, el problema no solamente se resuelve trayendo alivio externo y providencial, sino fíjate lo que dice ahí. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Te das cuenta? Acá hay una dinámica interesante. Primero se prepara externamente al aconsejado para darle aliento, pero ahora se van a usar las palabras para decir lo que hay que decir. Fíjate el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, en primer lugar, Dios trae, ¿cierto? Ánimo providencial, pero también Dios trae ánimo verbal. Y esto también es importante. Si hay algo externo que puedo hacer, tengo que hacerlo, pero no puedo suprimir el hecho de que necesito hablar con la persona. Entonces vos podés estar desanimado, vos podés estar pasando un tiempo de invierno espiritual, un tiempo de sequedad espiritual, puedes estar atravesando este periodo de tiempo, pero tiene que llegar un punto donde vos tenés que evitar el desánimo espiritual por medio de la confesión pública y abierta de lo que son tus pecados.
Esto es lo que está hablando Santiago capítulo 16. Fíjate que la palabra ofensas que se utiliza ahí es la palabra martías, que es la palabra para pecado. Este es el pasaje que más hemos usado para explicar la dinámica de por qué nosotros vivimos una vida abierta con nuestra vida de pecado. ¿Por qué lo hacemos? Porque esta es la forma en la que se previene el desánimo espiritual. El desánimo espiritual se previene hablando, confesando. Confesaos vuestros pecados unos a otros. Dentro de los 46 mandatos que hay los unos a los otros, este es uno de ellos. Tenemos que vivir una vida abierta en la comunidad de nuestra iglesia, dejando que otros permeen nuestra vida para que nos digan lo que tenemos que creer, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Entonces, fíjate cómo interviene el Señor, ¿no? Primero cultiva, prepara una escena externa, pero ahora Dios va a hablar. Ahora Dios va a hablar. Necesitamos traernos ánimo verbalmente. Necesitamos traer ánimo verbalmente. ¿Y qué es lo que Dios le va a decir a Pablo? Volvamos allá a Hechos 18. ¿Qué es lo que Pablo le va a decir a Pablo? Dios le va a decir a Pablo, perdón. Mira las palabras del Señor. Le dice en visión de noche, no temas, no temas. Bueno, obviamente este tema de la visión ocurre en una época transitiva, ¿cierto? Del reino del Señor, está avanzando, esto es transitorio, esto claramente va a ir cesando progresivamente. Estas visiones de Pablo fueron aproximadamente 6, más adelante vamos a hablar de estas 6 visiones que Pablo recibió a lo largo de todo su ministerio, y acá estamos frente a la la tercera visión que Pablo recibe. La primera visión es la de Cristo en el camino a Damasco, la segunda es la del capítulo 16, y esta es la tercera visión de parte del Señor. Claramente estamos viendo la compañía de parte de Dios en la vida de Pablo, pero ¿qué es lo que Dios le va a decir? Ya que cultivó su corazón, ya que trajo ánimo por medio de amigos, ya que restituyó el equipo, ya que trajo los recursos, ¿qué es lo que Dios va a decir? Fíjate lo que va a decir. No temas, no temas, no temas. Parecen 2 palabras sencillas, pero tienen una gran carga, no temas. Después de que Dios preparó el corazón de Pablo para escuchar la verdad, ahora le va a decir lo que él tiene que hacer. Ahora, sé que muchas personas cuando escuchan estas palabras, lo que se imaginan es que esto es un discurso motivacional. Dale, no temas, yo estoy contigo, ¿cierto? Muchas veces veo en las partes de atrás de los autos que gente pone ese texto, ¿cierto? No temas porque yo estoy contigo, ¿cierto? Y lo ponen ahí como si fuera una frase motivacional, pero está lejos de ser una frase motivacional. En realidad la forma de esta palabra del verbo fobeo, ¿cierto? Que la palabra para el miedo, para el verbo temor, está en el modo imperativo. O sea, Dios no está dándole un discurso motivacional a Pablo, le está dando una orden. Ya Dios le había dado razones suficientes para que el espíritu y el corazón de Pablo se revitalice y despeje por completo todas las dudas, toda la incredulidad que él está guardando en su corazón. Pero ninguna de estas cosas habían servido para poder erradicar por completo estas dudas y las incredulidades del corazón de Pablo. Ninguna. Y ahora el Señor va a intervenir y lo va a hacer de una manera autoritativa. Y le va a decir, basta, basta. No puedes temer, no puedes temer. El temor es descrito en las Escrituras como un problema pecaminoso serio. ¿Por qué Dios le diría a Pablo estas palabras de una manera autoritativa? ¿Por qué Dios intervendría en esta visión para decirle a Pablo estas palabras? Bueno, no hay ninguna otra razón más que esta. Pablo estaba temiendo. Pablo estaba siendo gobernado por el temor. El temor es un problema significativo en la vida de aquellos que fueron llamados a la obra del ministerio. Pero además de eso, es un problema significativo que las Escrituras lo presentan de esta forma, con un problema significativo.
La Biblia, por un lado, estimula una forma de temor, pero por el otro, condena una forma de temor. Vamos a ver cómo las Escrituras definen el temor. En primer lugar, el temor es descrito en las Escrituras como un reflejo de un problema mucho más profundo. Acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, 10. Ahí vamos a estar viendo el origen del temor. Como todo lo que pasa en el mundo, el origen de las cosas se explica en el libro de Génesis. Y el origen del temor va a ser descrito precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice Génesis 3, 10. Y él respondió: te oí. ¿Quién le habló? Adán estaba hablando. Habían desobedecido al Señor, habían escuchado la voz de la serpiente. Y entonces el Señor está paseando en el huerto, está buscando a Adán y a Eva, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde están? Ellos se esconden. ¿Por qué se escondieron? Y él le respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este es el origen del temor. Ahora, cuando las Escrituras muestran el origen del temor, lo muestran como un reflejo de un problema más profundo. El temor siempre es como la primera capa de la cebolla. El problema siempre está más adentro, es mucho más profundo. Claro, ¿qué es lo que había pasado en este caso? En este caso lo que había pasado es que ellos habían tenido un diálogo que no debían tener. Ellos cambiaron, ¿cierto?, las instrucciones de parte de Dios por las instrucciones del tentador. Sus corazones empezaron a desear ser iguales que Dios. Y escucharon esta oferta de ser iguales que Dios. Y esto les empezó a llamar la atención. Y este era el problema. Ellos querían desprenderse de la autoridad de Dios sobre sus vidas para ser agentes individuales. Este fue el gran problema. Y entonces ellos vieron esto y lo que siempre habían odiado, porque Adán y Eva habían visto el fruto que Dios les había prometido desde lejos. Ellos odiaban eso, no querían desobedecer al Señor, pero ahí en Génesis 3 nos dice que después de que las palabras de la serpiente entraron en el corazón, en la mente de Eva, ¿cierto? Ahora se hizo algo codiciable a los ojos, lo que nunca antes había codiciado, lo que siempre había rechazado ahora se hace atractivo. Y de repente ella, ¿qué hace? Cede. ¿Qué es lo que él hace? Cede. Y ahora los dos están inmersos en esta empresa, queremos ser iguales que Dios. Y comen. Y ahora la vergüenza inunda el corazón. Y cuando Dios interviene, ahora el temor inunda el corazón. ¿Te das cuenta? El temor es un reflejo de un problema mucho más profundo. Vamos a hablar un poquito más adelante. Por ejemplo, hay un ejemplo claro en el Antiguo Testamento acerca del temor, que es el rey Acaz. Cuando vos estudias la vida del rey Acaz, te vas a dar cuenta de que él es un hombre que está gobernado por el temor. Pero los problemas que él tenía eran mucho más profundos que el temor. En segundo lugar, el temor es presentado en las Escrituras como una marca de incredulidad. Es presentado como una marca de incredulidad. En Mateo capítulo 10, versículo 24, el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y les está diciendo las siguientes palabras: no teman al que puede destruir el cuerpo, más bien teman ¿a quién? A aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Sabes una cosa? Una persona que vive un temor a los hombres, una persona que es esclava del temor a los hombres, nunca va a poder desarrollar temor a Dios. Y si nunca el temor a Dios... Gracias, mi amor. Si nunca el temor a Dios pudo formar parte de tu vida, entonces Dios te va a condenar. Fíjate lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde se describe la antítesis del alma de una persona regenerada. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acá hay un juego antitético. Por un lado te está diciendo lo que Dios no nos ha dado y lo que sí nos ha dado. Lo que sí nos ha dado en la regeneración es valentía, es dominio propio, es amor, es entrega.
Una persona que no es regenerada es una persona que es cobarde, tiene miedo, está gobernada por los temores. Pero el pasaje que deja ver claramente que el temor, cuando llega a la vida de una persona, gobierna la vida de esa persona y esa persona no puede escapar del temor, se ve en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mira lo que dice Apocalipsis al final de las Escrituras, lo hemos hablado en muchas veces, capítulo 21. Veintiuno, 8, dice así. En 21:8, estoy leyendo el 22. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta quién es el primero en la lista? ¿Quién es el primero en la lista? El cobarde. El que está gobernado por el temor, por el miedo. Entonces, las Escrituras muestran claramente que una persona gobernada por el miedo, por el temor, es una persona que no es regenerada. Es una persona que no es salva. Una persona que no le puede hacer frente al temor es una persona que no es salva. Una persona que su carácter está definido por el temor es una persona que va a ser lanzada al lago de fuego, según lo que dice Apocalipsis 21:8. Entonces es una clara marca de una persona que no ha sido salvada. Por esa razón el Señor le está hablando con tanta urgencia a Pablo que abandone el temor. Pero en tercer lugar, las Escrituras muestran de que el temor es completamente contrario al amor. Fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Ahí Juan nos presenta una vinculación antitética entre el temor y el amor. Claro, el temor, al final de cuentas, es una expresión de egoísmo, es una expresión de amor a nosotros mismos. El temor lo que hace es ponernos en el centro de la ecuación. Nos pone en el centro de la escena. Y trabajamos para que, estando nosotros en el centro de la escena, evitar todos los temores, todas las amenazas, todas las cosas que parecieran una inseguridad alrededor nuestro para que no existan. Por el otro lado, una persona que ama es una persona que es libre del temor. Y no le importa su vida, le importa más la vida de los demás. Le importa a Dios, le importa a Cristo, le importa su reino. El temor y el amor tienen una relación antitética. Una persona que está gobernada por el temor es una persona egoísta. Ahora, tenemos que entender un poquito más acerca del temor. No tengo hora, ¿qué hora es? Pues yo soy peligroso sin reloj. ¿12:10? Estas son algunas de las imágenes que las Escrituras nos proveen acerca del temor. Y cada una de ellas nos muestra un sentido de urgencia. Ahora, no quiero que te vayas con la idea de que una persona que es salva no pueda experimentar el temor, porque Pablo es salvo y está experimentando el temor. Lo que estoy diciendo es que una persona que está marcada, definida, esclava, sin la posibilidad de triunfar sobre el temor, es una persona que no puede ser salva. Una persona que es descrita en Apocalipsis como una persona que no puede ser salva. Ahora, tenemos que entender algunos aspectos del temor. Es verdad que el temor tiene un aspecto físico, y forma parte de nosotros de una manera cotidiana. Hablando de la perspectiva física del temor, tenés que recordar que en nuestro sistema hay reacciones que Dios nos ha dado, ¿cierto?, para actuar frente a ciertas situaciones de temor. Por ejemplo, si una mamá tiene un hijo adolescente que es más grande que él, ¿cierto?, y de repente ves que está teniendo, no sé, un ataque respiratorio, esa mamá es capaz de levantar a ese hijo, meterlo dentro de un auto y llevarlo a un hospital. Pero tenés que entender cómo funciona el temor físicamente. El temor físicamente ocurre como una reacción que es captada por nuestro hipotálamo. En primer lugar, una parte de nuestro sistema nervioso capta, ¿cierto?, percibe la mente el peligro inminente. El hipotálamo inmediatamente, en cuestión de segundos, empieza a trabajar. Y esto hace que
unas glándulas que están en la parte superior de nuestros riñones empiezan a funcionar y esas glándulas empiezan a emitir hormonas. Tienen ciertas reacciones químicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que hace es que nuestras células empiezan a liberar cada vez más glucosa para que tengas de repente mucha más disponibilidad de energía. Otra de las cosas que suceden es que empieza a segregarse y acelerarse el pulso y las palpitaciones para tener mayor irrigación de sangre. Eso hace que tus músculos tengan más fuerza para poder accionar. Tus pupilas se dilatan, tu capacidad visual mejora bajo el efecto de la adrenalina. Todo esto es un resultado físico del temor y fue diseñado por Dios para que funcione como un mecanismo de defensa, de autopreservación. Pero claro, tenemos que entender una cosa: el cuerpo y la mente, la parte material del hombre y la parte intangible del hombre, no se pueden separar, van juntas. El problema es cuando la mente empieza a captar y a decir que hay situaciones de peligro que no son realmente peligro. Y esto es algo que nosotros, es una dinámica que vemos muchas veces. Yo, por ejemplo, en la consejería la veo muchas veces. He visto personas que tienen que, por ejemplo, rendir, no sé, un examen, por ejemplo, o tienen que, me acuerdo siempre, bueno, no, es alguien de mi familia, me acuerdo que estaba aprendiendo a manejar y el temor hacía que su cuerpo se afectara tanto a la hora de manejar, ya tenía el registro todo, que un día un taxi que estaba doblando de una manera totalmente adecuada, el temor le hizo sobredimensionar tanto esa situación que tuvo que girar rápidamente, subió el auto a la vereda, casi lo choca contra una casa. Pero era todo falso, eran todas cosas de su mente. Mi esposa se ríe porque no es ella. No, ella no fue. Pero el temor tiene la capacidad de operar primero en el plano de la mente y después afectar seriamente el cuerpo. El temor, como cualquier otro tipo de pecado, si no se aborda de una manera urgente, de una manera bíblica, si no se le ponen las barreras, tiene la capacidad de avanzar en cifras astronómicas en el comportamiento de un creyente, bloqueándolo para hacer cosas inimaginables. El temor puede ser y puede convertirse de algo tan perfecto como ser un mecanismo de autopreservación y de cuidado propio a convertirse en algo pecaminoso y destructivo. Entonces nosotros necesitamos entender esto, ¿cierto?, acerca del temor. Ahora, cuando el temor se origina en la mente y el temor es infundado, o sea, es irreal, tenemos que entender que el origen de este temor es netamente espiritual, es un problema espiritual. Cuando el temor se origina en la mente y después, bueno, puede traer repercusiones físicas, pero es infundado, es un problema espiritual. Es importante detectar el temor pecaminoso, porque si no se detecta, puede tener repercusiones serias y letales en la vida del creyente. He conocido personas que han experimentado pequeñas dosis de temor a las cuales nunca le pusieron barreras y han terminado en enfermedades físicas que eran totalmente evitables si simplemente hacían un buen plan de batalla. Conozco muchas personas que por causa del temor tienen problemas de salud que perciben en su cuerpo y que no son reales. Cuando van a un médico detrás de exámenes y exámenes y exámenes médicos, les dicen, no tienes nada, no tienes ningún tipo de problema. Pero la desproporción en la mente, el error en la mente, el pecado en la mente, le hace sentir a esa persona que eso es tan real, es tan inminente, que su cuerpo está siendo afectado, pero porque su mente no está actuando de una manera apropiada. Ahora, fíjate cómo las Escrituras nos hablan acerca de qué cosas pueden originar o pueden estimular el temor en la vida del creyente. Por ejemplo, el peligro aparente, la falta de discernir el peligro real del peligro aparente. Por ejemplo, en Génesis 12, versículo 10 al 13, se nos cuenta de Abraham. Mira lo que dice ahí el versículo 10.
al 13, dice, hubo entonces hambres en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Te das cuenta? Acá está ese mecanismo que Dios nos ha dado de autopreservación funcionando mal. ¿Por qué? Porque hay un peligro aparente, no es un peligro real. Vos conocés esta historia, ¿no? Cuando pasó toda la historia, cuando ocurrió toda la historia, te das cuenta que esto fue el producto de la imaginación de Abraham. Esto no era ni siquiera cerca de ser real. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham se dejó condicionar por el temor y el temor lo llevó a tomar decisiones equivocadas porque él creía en un temor aparente, en un temor potencial. No era un temor real, no era una situación real que estaba pasando en el momento. Ahora, fíjate, hay otras cosas que también estimulan el temor en la vida del creyente. Por ejemplo, en 2 de Reyes 16:7 se nos cuenta que el temor y la incredulidad siempre van de la mano. La historia que registra 2 de Reyes capítulo 16 es el retrato de incredulidad de un rey que se llamaba Acaz. Fíjate lo que dice el versículo 16, versículo 7. Él dice, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme. Pero en el capítulo 7 el Señor aparece con Isaías y le dice, pídeme señal. Y él le dice, no, ¿cómo yo voy a tentar de esa manera a Jehová? Y Isaías le va a decir, tampoco te debe ser molesto a los hombres, que también le eres molesto a Dios. Acaz era un hombre que estaba completamente gobernado por el temor, pero por un lado el profeta le estaba diciendo, Dios está dispuesto, a pesar de tu perversidad, a respaldarte en medio de la guerra con los sirios y con las tribus del norte, está dispuesto, pídele señal. Y él dice, no le voy a pedir señal. ¿Por qué no le pidió señal? No porque él era un hombre prudente, él no quería molestar a Dios, no, era porque él era un hombre incrédulo. Y como no podía confiar en Dios, ¿sabes qué hace en el capítulo 16, versículo 7? Va a buscar ayuda en el rey de Asiria. ¿Y sabes qué va a hacer el rey de Asiria? Va a tomar todos los tesoros que Acaz le había ofrecido para ganar el favor de los asirios en la guerra con los sirios y con las tribus del norte. Va a tomar todos los regalos, va a tomar todos los premios, va a tomar todo el botín y al final le va a decir, no te voy a defender. El temor y la incredulidad te lleva a lugares sumamente oscuros y escucha muy bien esto, te lleva a situaciones sumamente vulnerables. Acá se puso a sí mismo en una situación de vulnerabilidad por su temor y su incredulidad. Mira, el temor y la incapacidad pecaminosa. Esta yo le puse acá entre paréntesis orgullo. El temor de esa persona que no quiere avanzar porque todo el tiempo cree que no es suficiente, que no es capaz, que no es competente para hacer la labor, que al final es una expresión de orgullo, porque esa persona lo que quiere es que alguien venga y le diga, no, si eres capaz para hacer la tarea que se te ha desempeñado para hacer. Y Dios nunca hace eso, y un ejemplo de eso claro es Moisés. Fíjate lo que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Claro, esto es una expresión de orgullo. El orgullo ¿qué hace? No te hace pensar un poquito menos en vos, te centra en vos todo el tiempo. Y entonces Moisés está hablando con Dios, pero él no está pudiendo verse a sí mismo. Claro, Moisés había sido un hombre que toda su vida había creído, por lo menos los primeros 40 años de vida, había creído que su posición privilegiada, sus capacidades políticas, eran lo que iban a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Una vez que Dios le quitó eso, él dijo, ya no soy competente. ¿Pero por qué? Porque él antes se sentía competente en sus fuerzas, en sus capacidades. Y ahora él era un hombre en el desierto. Estaba ahí, ¿cierto? Con su suegro, siendo un pastor. Y entonces él no ve competencia en sí mismo. Y entonces empieza a condicionar y empieza a cuestionar los designios de Dios. ¿Cómo me vas a llamar a mí si yo no soy nadie para sacar a los hijos de Israel
del medio de la tierra de Egipto, los hijos de Israel del medio de la tierra de Egipto. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán en mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. No solamente que no soy capaz, no soy una persona confiable. Mira lo que es el capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. No soy capaz. Estoy pensando todo el tiempo en mí, en mis capacidades, y me gustaría que alguien venga y me ponga a hacer un trabajo en el cual yo me sienta competente. ¿Te das cuenta? Hay una vinculación entre el temor y el orgullo también. Hay una vinculación entre el temor y el orgullo. Muchas veces buscamos tener el control por medio de asegurarnos de trabajar y desarrollarnos en lugares donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos aptos. No nos gusta la dependencia en Dios. Y cuando Dios nos pone en esas situaciones de dependencia y nosotros no somos sensibles para deleitarnos en esas situaciones de dependencia, ¿sabes qué es lo que aflora? El temor. Más bien lo que naturalmente hacemos es tratamos de buscar en nosotros mismos ámbitos donde nos podamos sentir seguros, realizables. Moisés no estaba sufriendo un golpe de humildad en todas estas cosas. Moisés lo que sentía era que ya no tenía los recursos que tenía antes para poder ser útil en la obra de Dios. Ahora fíjate una cosa, Dios, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 18, le dice: no temas, no temas, porque este tema del temor es un tema serio. Pablo va a hacerse inútil si cede ante la tentación del temor, si no lo ve como un problema pecaminoso. Y Dios había mostrado claramente su compañía y su dirección en muchos momentos. Me encanta la oración de John Newton, el puritano. Dice: si el miedo llama a la puerta, la fe debe responder: no hay nadie, no hay nadie. En lugar de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer Pablo? Volvamos al versículo 9. Sino habla. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer es hacer que sus siervos se callen, dejen de predicar, dejen de proclamar la verdad. Lo hemos visto a lo largo de todo el libro de los Hechos. La intención del enemigo no era que los apóstoles dejaran de hacer milagros. La intención del enemigo no era hacer que perdieran el ánimo. Lo que el enemigo quería hacer una y otra vez es: no hablen, no prediquen más a Cristo, no hablen más de la resurrección, no hablen más. Dejen de trastornar al mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios ha decidido salvar por medio de la locura de la predicación. No hay cosa más trágica en la obra de Dios que hombres que han sido llamados a la obra del ministerio retrocedan por causa del temor y callen. No hay cosa más trágica. No hay cosa más trágica que un creyente siendo llamado a hacer luz en medio de un mundo de oscuridad para que por medio de su boca personas se salven y el creyente calle. No hay tragedia más grande. El Señor le va a decir: habla. Es necesario que hables, es necesario que prediques. Este es un principio que ya hemos visto que hemos visto en Hechos capítulo 6, ¿cierto? Vemos que había una presión grande en medio de la iglesia, ¿cierto? Y entonces los líderes van a responder: no es justo que nos ocupemos de otro tipo de funciones ministeriales, no es justo que nosotros nos dediquemos al cuidado de las viudas, no es justo que nos dediquemos al trabajo administrativo, porque esto nos implica descuidar el ministerio de la predicación. Necesitamos hablar, necesitamos predicar la palabra. Esto es una prioridad en la iglesia.
Hoy muchos creen que la prioridad de la iglesia pasa por otro lado, pero esta es la prioridad de la iglesia. Y esta es la prioridad de la iglesia no solamente desde la perspectiva de la palabra. Acá Dios está diciendo, esta es la prioridad porque yo lo digo, y la prioridad es que vos hables, no calles. ¿Dónde? En la casa de Crispo, en medio de los creyentes, convenciendo a hombres y mujeres de que Cristo es el Señor. No calles. Esta es la prioridad. Me encanta porque el Señor es bien específico. No temas, sino habla. Y no calles, no puede haber silencio. Tiene que haber una atalaya en medio de la iglesia que esté declarándole al pueblo de Dios qué es lo que Dios espera de ellos. Y si ellos quieren rechazar la voz de Dios, si ellos quieren rechazar la voz de Dios, si ellos quieren darle la espalda al mensaje de Dios, está bien. Pero la atalaya tiene que decir la advertencia, el mensajero tiene que dar el mensaje, el pregonero tiene que advertir las palabras del rey en medio de su pueblo para encontrarse limpio de la sangre de aquellos que ministra. MacArthur habla con respecto a este pasaje que hay dos razones para las cuales un hombre no debería hablar. En primer lugar, es una conciencia culpable. La otra es la falta de confianza. Esas dos causas producen miedo. El pecado en una vida que no ha sido enfrentado. Entonces sientes que tienes derecho de ser castigado y por eso temes que llegue. O en segundo lugar, tienes miedo porque no crees que Dios pueda manejar tu situación. Tienes miedo de morir, tienes miedo de enfermarte, tienes miedo de que tus hijos se lastimen, tienes miedo de que el techo se caiga, tienes miedo de que los demonios te ataquen. Sea lo que sea, proviene de dos cosas. Número 1, tienes la conciencia culpable. Número 2, la falta de fe. Ahora bien, puedes lidiar con ambas. Conciencia culpable, confiesa tus pecados, libérate de él. Falta de fe, abre tu Biblia y lee lo que Dios dice sobre sí mismo y aprende a confiar en Él y ora. Fin de la referencia. El hombre de Dios no puede ceder ante el temor, tiene que hablar. Debes hacerlo en dependencia del Señor. Evidentemente el conflicto interno que Pablo estaba sufriendo en su corazón lo estaba llevando a considerar de que quizás él no era el indicado para hacer este trabajo. Y Dios lo reprende autoritativamente y le dice, no te calles, no permitas que el silencio en tu boca halle lugar. Versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dios va a darle dos razones a Pablo de por qué él no debe temer, debe hablar y no debe callar. En primer lugar, presencia, y en segundo lugar, propósito. Fíjate lo que dice el versículo 10. Ninguno pondrá sobre ti tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo estoy contigo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En primer lugar, Pablo gozaba con la compañía de Dios, Dios ratifica su compromiso personal con la vida de Pablo. Creo que como creyentes nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, nuestra mayor aspiración debería ser esto: poder saber de que Dios estaba ahí, de que Dios está ahí. Ya jueves estábamos compartiendo la mesa con una familia con la que hablamos mucho y que para nosotros son un referente en muchos sentidos. Y estábamos hablando y en un momento la esposa empieza a compartir y ella nos contaba cómo las pruebas, las tribulaciones habían sido tan agobiantes. Ella ya tiene muchos años en la vida del ministerio. Y ella decía, me acuerdo las palabras que decía, yo lo único que buscaba en esos momentos era recordar de que Dios estaba ahí, o lo único que le pedía a Dios en esos momentos en oración es que Él de alguna manera me mostraba que Él estaba ahí. Y ella me decía, ¿y sabes qué hacía Dios? Dios me mostraba que estaba ahí, en diferentes formas. Y yo ya podía seguir, porque sabía que estaba gozando con su compañía. Eso es todo. Si Dios te dice que está con vos, eso es todo lo que necesitas. ¿Te acuerdas lo que dijimos el domingo pasado? Dios no va a cambiar tus circunstancias, probablemente no lo haga.
Quizás lo haga más adelante, o quizás lo haga en un mediano término, o quizás nunca lo haga. Pero su compañía es la garantía que más deberíamos buscar en una situación difícil. Si el temor está afectando, quiero decirte que el antídoto es la compañía y es la presencia de Dios en tu vida. Eso es todo lo que necesitamos para hacer la obra del ministerio. Me encanta lo que dice Ken Hughes con respecto a esto. Dios está sobre todas las cosas, fuera de todo, dentro pero no encerrado, afuera pero no excluido, arriba pero no elevado, abajo pero no oprimido, completamente arriba presidiendo, completamente debajo sosteniendo, completamente adentro llenando. Esta verdad tiene un sinfín de aplicaciones prácticas. Él está aquí, Él está debajo de mí, Él está sobre mí, Él está dentro de mí, pero no está encerrado. Dios dice, no temas, y sigue adelante, yo estoy contigo. Las últimas palabras de John Wesley, sus últimas palabras fueron, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros, está con nosotros. Entonces, lo primero lo que Dios le va a decir a Pablo es, no temas, habla, no calles, en primer lugar por la presencia de Dios, pero en segundo lugar por el propósito de Dios, el propósito de Dios. Y esto es muy fuerte lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mi pueblo en esta ciudad. Ahora, Dios le está pidiendo a Pablo que deje de temer, porque Dios tiene un propósito redentor en esa ciudad. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar en esa ciudad? Se va a fundar una iglesia. ¿Sabes qué iglesia es? La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, así como lo oyes. Dios va a poner todo su consuelo soberano, va a proveer todas las herramientas necesarias, va a exhortar al apóstol del Señor para que Pablo permanezca ahí, para fundar la iglesia de Corinto. Y vos decís, ¿todo esto para eso? Todo eso, todo lo que le está permitiendo a Pablo, trayéndolo acá para eso, ¿en serio? Una iglesia que no hacía otra cosa más que tener divisiones, problemas entre ellos, falta de disciplina, falta de pureza moral, confusiones doctrinales, conflictos entre ellos. ¿En serio me estás diciendo? Para eso va a dejar un hombre ahí, para eso Dios va a mover toda la fuerza de su providencia para fundar ese tipo de iglesia. Y el Señor va a decir sí, porque es mi pueblo. Pero no es perfecto, pero es mi pueblo. Es mi iglesia. Y vos tenés que hacer lo que yo te digo. Mi pueblo está ahí. A pesar de todo lo que iba a pasar con la iglesia de Corinto, era el pueblo de Dios. Y Pablo lo iba a entender. Y por eso Pablo iba a mandar misioneros, iba a rogarle a hombres que vayan, iba a estar pendiente de ellos, les iba a mandar 3 cartas, iba a animarlos, iba a exhortarlos, iba a corregirlos, porque eran el pueblo de Dios. ¿Sabes? Hoy vivimos en una era donde se menosprecia mucho a la iglesia, donde la permanencia en la iglesia depende en qué temporada estás. Si la temporada de la iglesia es una temporada donde aflora y es propicia, entonces sí permanecemos en la iglesia, pero cuando hay que hacerle frente, cuando hay que enfrentar los temores, cuando hay que hablar y no dejar de callar, entonces no, nos vamos. Y esa es la era en la que estamos viviendo, donde el valor por la iglesia se menosprecia cada vez más. Y parece que la iglesia es un prestador de servicios donde tendrían que suplir mis expectativas. Y Pablo va a decir, no, tienen que perseverar en esta iglesia, tienen que trabajar en esta iglesia, tienen que corregir los errores de esta iglesia, tienen que poner las personas el lomo para sacar esta iglesia adelante, aun si esta iglesia solamente depende de una sola familia como la familia de Estéfanas, aun si no hay ningún otro nombre para mencionar en esta iglesia como un nombre respetable, hay que vivir y hay que entregar la vida por esta iglesia. Cristo ama a la iglesia. Y nosotros deberíamos amarla. Es el pueblo de Dios. La iglesia de Corinto, con todos sus errores, era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. ¿Por qué Pablo no debía temer? ¿Por qué Pablo debía hablar? ¿Por qué no debía callar? Porque había presencia de Dios en Corinto, pero además de eso estaba el propósito de Dios en Corinto, su pueblo.
Y me encanta cómo termina esta escena, porque mira lo que dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo no había pasado un tiempo tan prolongado en una ciudad como en este lugar. Esta es una imagen de victoria. Aunque uno podría decir, bueno, se fundó una de las iglesias más deficientes de todo el Nuevo Testamento, pero esta es una imagen de victoria porque, ¿sabes qué? Sin importar la evaluación humana, Pablo fue obediente, lidió con su temor, no cesó ante el temor, no cedió ante el temor, sino que combatió en contra del temor. ¿Y qué hizo? Habló y no cayó. Y el Señor hizo su obra ahí. Y Dios cumplió sus propósitos redentivos ahí. Él triunfó. Entonces, claramente, el creyente puede pasar por el desánimo, el desaliento. Puede pasar por esta temporada, claramente puede pasar. Pero el creyente no cede, no se rinde ante el temor. Él batalla, él lucha, él combate y finalmente él triunfa. ¿No les alienta a ver el consuelo del Señor de una manera tan clara en las páginas de las Escrituras? Saber que su presencia, sus propósitos no se han detenido, que el Señor quiere hacer una obra en tu corazón, pero también a través tuyo. Eso es aliento para nuestros corazones. Que el Señor sea glorificado en su palabra, hermanos, y podamos vivir por esto. Y cuando estemos desanimados, podamos recordar que Dios es un Dios que consuela a sus hijos. Amén. Oramos y terminamos.